estándares del área de la matemática. Los estándares de la matemática se organizan por dominios. En este caso les estaremos hablando de 3 dominios que son dominio A, dominio B y dominio C en el nivel 1 para los estudiantes. En dominios de conocimiento que son números y funciones, pues estamos hablando que el estudiante debe describir, debe construir o argumentar la formación de objetos, formación de figuras y también sucesiones numéricas. Se ha investigado en el internet actividades donde ellos puedan realizar, se les facilite y no se les complique para que puedan adquirir el debido conocimiento y también que se pueda entender de la mejor manera. A continuación les vamos a presentar a cada uno de ellos y las actividades que se ha ido investigando entre todos nuestros compañeros en el grupo que nos corresponde. Bien, tenemos el dominio A, números y funciones. Aquí menciona que cuenta, compara y ordena colecciones de objetos, identifica cantidades de objetos y los asocia con los numerales. Realiza pues adiciones y sustracciones con materiales concretos del 0 al 10, identifica y utiliza las monedas del 1 al 5 y de 10 centavos en sus situaciones lúdicas. Hemos realizado varios ejemplos de actividades que se van a realizar con el estudiante. Por ejemplo, dibuja la continuación de la secuencia. Tenemos aquí un gráfico donde el niño tiene que ir ordenando, ¿no? También tenemos otro donde dice escribe los números que faltan en la secuencia. Aquí tenemos varios gráficos donde el estudiante debe ir poniendo el número en orden, los números que faltan, ya en lo que es secuencia lógica. Tenemos en el dominio B, que es álgebra y geometría. Aquí menciona que se utilizan las nociones de longitud, peso, capacidad y temperatura en la estimación en comparación de objetos del entorno. El estudiante identifica forma, color, temperatura, peso, capacidad, longitud, superficie y volumen en objetos del medio, que también identifica cuerpos geométricos y figuras planas en objetos del entorno, reconoce la posición de objetos según nociones de referencia, relaciona actividades cotidianas en las nociones del tiempo, comunica con sus propios códigos y estimaciones, comparaciones y descripciones de objetos del entorno como figuras planas y cuerpos geométricos, así como las secuencias temporales. Y de igual manera hemos buscado ejemplos de actividades que se realiza con el estudiante donde se debe clasificar los objetos según la forma. Aquí tenemos la clasificación de las figuras geométricas que son círculo, el triángulo y el cuadrado, donde el estudiante clasifica las formas y las pega en el cuadro correspondiente. También tenemos otra actividad que se buscó, que es colorear de amarillo los círculos, de azul los triángulos, de rojo los cuadrados. El objetivo es que el estudiante pueda reconocer cada figura, como lo mencionaba anteriormente. También tenemos en el dominio C, que son estadísticas y probabilidad. Aquí lo que el estudiante hace es recolectar información del entorno y organizar en pictogramas. Bueno, como pudimos observar, aquí tenemos algunos ejemplos de actividades que se puede realizar con los estudiantes en este portafolio. Ha sido grato poder adquirir más conocimiento de nuestra parte realizando este portafolio de estándares educativos de las diferentes materias y en mi caso que les estoy presentando en el área de matemáticas, pues se ha buscado diferentes actividades que los estudiantes podrían realizar. Ha sido muy productivo para nosotros y es todo lo que les puedo compartir en lo que es en el área de matemáticas. Muchas gracias. Hola, buen día con todos. Mi nombre es Jesse Powell. A continuación voy a explicarle sobre los estándares educativos en el área de estudios sociales. Bueno, para explicarles un poco sobre los estándares educativos en el área de estudios sociales, he realizado una pequeña presentación. Bueno,
Básicamente, estos estándares se convierten en una herramienta fundamental para orientar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación del desempeño estudiantil y la mejora continua de la calidad en el área de estudios sociales. Dentro de esta área podemos encontrar organizada en tres dominios. Vamos a tener como principal o subnivel A, la construcción histórica de la sociedad, la relación entre la sociedad y el espacio geográfico y la convivencia y el desarrollo humano. Para contextualizar más sobre la construcción histórica de la sociedad, tenemos que en este dominio se evidencia la comprensión de los grandes procesos históricos con una visión contextualizada que han aportado a la construcción de la sociedad y de su identidad, mediante el análisis de conceptos y categorías en perspectiva y retrospectiva de manera crítica y propositiva. Bueno, básicamente vamos a trabajar solo con el nivel número uno, que es el que los voy a presentar a continuación. Dentro del primer nivel, en este subtema que era la construcción histórica de la sociedad, tenemos que eh, el niño observa y formula preguntas sobre su entorno familiar y escolar y se reconoce como miembro de estos grupos. Recopila la información de fuentes orales sobre fiestas, tradiciones, costumbres, la diversidad cultural de su entorno inmediato y la comunica en forma oral con sus propios códigos a través de dibujos o símbolos. Básicamente aquí el niño aprende todo lo que es su cultura o la base de su cultura en general. Las fiestas que hay en el Ecuador, como la Mama Negra, el Inti Raymi, dependiendo de dónde él haya crecido, en qué región se encuentre básicamente estudiando. Tenemos que también la utilización de nociones básicas del tiempo, como ayer, mañana, antes, ahora, después, en situaciones cotidianas. Identifica y compara los elementos que permanecen y aspectos que han cambiado en la historia personal. Aquí, por ejemplo, tratamos las nociones básicas, como dice, sobre el tiempo, qué era el ayer, qué es del hoy, qué es del mañana. Y como tercer punto tenemos que manifiesta actitudes de respeto hacia elementos representativos de su entorno familiar y escolar como parte de su riqueza patrimonial. Aquí reconocemos, bueno, básicamente símbolos patrios o los símbolos de la escuelita. Reconocemos si, por ejemplo, formamos parte de alguna etnia cultural en el Ecuador, como grupos de étnicos de los Otavalos, los Salasacas, entre otros grupos. Para la relación entre la sociedad y el espacio geográfico, tenemos que en este dominio se evidencia la comprensión de las principales características y procesos dinámicos que definen el espacio geográfico en relaciones con la sociedad. Se considera al ser humano como el ente activo de las transformaciones del medio geográfico y territorial y responsable de su permanencia y sustentabilidad. Para ello se detalla el manejo de conceptos, categorías e instrumentos que facilitan el conocimiento del espacio geográfico y social. Dentro de esto, igual en el primer nivel, tenemos que el niño observa y formula preguntas sobre las características generales de su entorno inmediato, natural y cultural, como las casas, calles, aulas, escuelas, parques, bosques, iglesias, plazas, entre otros. Comunica sus observaciones en forma oral o con sus propios códigos a través de representaciones gráficas. Como podemos ver aquí, el niño va aprendiendo los conceptos de qué es una plaza, las calles, avenidas, dónde está su casa, si está cerca de un parque o su casa o no, si su escuelita está cerca de un hospital, si su escuelita está cerca de un río, entre otras cosas. Y también dentro de este nivel es consecuente que el niño identifique y describa características básicas de su entorno geográfico.
reconocer puntos de referencia y utilizar nociones básicas de ubicación espacial, como arriba, abajo, adelante o atrás, para ubicarse en su entorno inmediato. Básicamente, si un niño está en la escuela, te puede decir si cómo llegar a la escuela, si su aula está en el tercer piso, si hay que subir escaleras. Son nociones básicas que el niño va adquiriendo para poder comunicarse de mejor manera en la sociedad y en su escuela misma. Y por último, tenemos que las manifestaciones o acciones del cuidado del entorno. Manifiesta estas acciones de cuidado del entorno e identifica situaciones cotidianas de contaminación y el mal uso del espacio. Aquí, bueno, se trata de que el niño sea consciente de cuidar y preservar ciertas cosas de la naturaleza que son importantes, tanto para su vida diaria como para el futuro de la sociedad en sí. Y tenemos como tercera categoría la convivencia social y el desarrollo humano. En este dominio se evidencia la comprensión del funcionamiento de la sociedad, considerando aquellas relaciones y problemas sociales que lo caracterizan. Describe habilidades del pensamiento para analizar la sociedad desde sus formas de organización, los retos de convivencia actual y el mejoramiento de su calidad de vida. Desde una perspectiva de compromiso, ciudadano, comprende el manejo de las habilidades sociales a través de actitudes y prácticas relacionadas con una ciudadanía activa, crítica y responsable. Básicamente, como vamos tratando, solo cabe recalcar que todos estos son solo los primeros niveles. Dentro del primer nivel tenemos que obtiene información de forma oral sobre el entorno social inmediato e identifica su núcleo familiar y escolar de actividades de cooperación, formula preguntas y comunica su punto de vista sobre comportamientos que favorecen u obstaculizan la convivencia familiar escolar en forma oral o con sus propios códigos a través de representaciones gráficas. Aquí básicamente tratamos de que el alumno o el niño en este caso comprenda que la cooperación es importante para mantener un ambiente favorable que fortalezca o que promueva su convivencia tanto familiar como escolar. También es importante que el niño reconozca normas que rigen en el entorno inmediato, reconoce y describe la estructura de su familia, identifica distintos roles y responsabilidades de sus miembros de su familia y otras personas con las que convive. Aquí básicamente tratamos de que el niño entienda cuáles son los roles y responsabilidades del padre, roles y responsabilidades de la madre, cuáles son sus deberes y responsabilidades como hijos o con las personas que esté conviviendo. También cuál es el rol de la maestra, cuál es el rol de sus compañeros dentro de la escuela y entre otras cosas. Y por último, tenemos que el niño también tiene que aprender a identificar normas o acuerdos establecidos dentro del espacio familiar y escolar. Asume actitudes de respeto hacia otros, como saludar, levantar la mano, esperar su turno, escuchar, respetar al otro, compartir, entre otras, para que la convivencia diaria en el interior de la familia y de la escuela. Aquí tratamos de trabajar todos los valores y básicamente el respeto para que exista un correcto comportamiento o convivencia entre tanto en los miembros del hogar, en la escuela o en otras situaciones eh, fuera de estas comunes como pueden ser ir a la iglesia, ir al centro comercial, entre otras. Y bueno, finalmente aquí tenemos la bibliografía de donde se obtuvo toda la información. Y eso sería todo de mi parte en esta introducción del estándares de aprendizaje dentro del área de estudio social. Gracias. Hola, mi nombre es Cristina Coronel y voy a mencionar sobre la progresión de estándares de ciencias naturales dominio A del planeta Tierra como lugar de vida. Aquí encontramos el primer nivel
que realiza experiencias sencillas con los elementos físicos naturales. También describe algunos fenómenos de la naturaleza producidos por elementos físicos. Participa en el cuidado de los recursos naturales de su entorno y realiza acciones que disminuyen el desperdicio de estos. A continuación tenemos el segundo nivel, en el cual se realizan experiencias guiadas que tratan sobre los elementos físicos naturales. Se registran cambios observados, se formulan preguntas y conjeturas con base en los datos obtenidos. Se pone en práctica las acciones dirigidas a disminuir las diferentes formas de contaminación de recursos naturales en la localidad o en la provincia. A continuación tenemos el tercer nivel, en el cual se realiza experiencias guiadas para verificar las observaciones sobre los recursos naturales del ambiente. Se plantean preguntas, también se describe la estructura del planeta Tierra y establece la relación con el desarrollo de la vida. Explica las formas de uso de los recursos naturales renovables en el país y se desarrollan diversas actividades para dar a conocer la importancia de los recursos naturales renovables de nuestro país. A continuación tenemos el cuarto nivel, en el cual menciona las formas de contaminación ambiental provocadas por diferentes tipos de problemas, los cuales estos generan. También diseñan experimentos y predicen los resultados. Identifica los procesos que se dan en la litosfera, hidrosfera y la atmósfera. También propone acciones encaminadas a mitigar el impacto de los desastres naturales. Como quinto nivel dentro del dominio A, tenemos que plantea problemas e hipótesis basándose en conocimientos cotidianos, explica teorías sobre el origen y evolución del planeta. A continuación tenemos el dominio B, en el cual consta de dinámica de los ecosistemas. Aquí encontramos el primer nivel, que realiza experiencias sencillas, las cuales son de observar las relaciones que establecen los animales, las plantas, entre otros. También formula preguntas de lo que se observa. Se reconocen las características de los seres vivos y de los elementos físicos. Como nivel 2, tenemos que comunica los resultados de las experiencias realizadas en forma oral, escrita y los presenta gráficamente. Identifica y compara las relaciones sencillas entre otros seres vivos que ocupan un mismo hábitat. También compara diferentes ambientes naturales del planeta Tierra. Propone y realiza acciones para preservar los diferentes ambientes naturales. Se encarga de registrar las observaciones y formular preguntas y conjeturas a base de los datos obtenidos. También tenemos tercer nivel, en el cual menciona las observaciones que hace sobre los ecosistemas o biomas. Pregunta y desarrolla datos para luego compararlos mediante el uso de esquemas gráficos o tablas. Con la información de los resultados, también puede describir la flora y la fauna de diferentes biomas en función de las características climáticas que los determina. Desarrolla diversas actividades orientadas a preservar la flora y la fauna de los siguientes biomas. Aquí encontramos el cuarto nivel, donde propone alternativas para mitigar el impacto de las actividades antrópicas en las bioregiones. También identifica los factores físicos y identifica problemas en los elementos que conforman los biomas. En el quinto nivel tenemos que elabora conclusiones tomando en cuenta el estado del planeta y su contaminación. Expone y argumenta los resultados de su indagación haciendo uso de los recursos de los TICs. Y, como último, propone y promueve acciones ecológicas encaminadas a incentivar la conservación de la biodiversidad, la extinción y participa en dichas acciones ecológicas, en el cual diseña y verifica un marco teórico en el cual se interpreta y evalúa los datos obtenidos de la misma. Todos estos han sido los 5 niveles del dominio A y del dominio B. Y como conclusión tenemos que todos los organismos obtienen del medio ambiente todos los elementos que necesitan para vivir, desde el aire y el agua hasta el refugio y el alimento, que les permite crecer, desarrollarse y obtener energía. Mantener el equilibrio del medio ambiente es fundamental para mantener la vida en la Tierra, tal y como la conocemos. Muchas gracias, espero les haya servido.
Progresión de estándares de lengua y literatura. Dominio comunicación oral. Nivel 1. Escucha activamente diversos textos simples, literarios y no literarios. Reconoce el significado de palabras de uso cotidiano. Expresa y da a entender oralmente sus ideas y experiencias con gestos y oraciones simples. Nivel 2. Escucha activamente diversos textos literarios y no literarios que contengan párrafos con una idea principal y dos secundarias, oraciones simples y un vocabulario variado cuyo significado pueda deducirse del contexto. Identifica la información explícita. Reconoce la información relevante en textos cortos y la secuencia temporal de los hechos. También expresa sus ideas y experiencias con entonación, pausas y tono de voz acordes a la situación y la audiencia para alcanzar objetivos comunicativos. Nivel 3. Escucha activamente textos literarios y no literarios con párrafos de introducción, desarrollo y conclusión y con un vocabulario variado, que se pueda deducir según el contexto. Infiere el significado de palabras, reconoce las ideas principales y la información relevante relacionada con el significado global del texto. También expresa ideas, expresa hechos y cohesión, coherencia y con un vocabulario acorde a la audiencia para alcanzar objetivos comunicativos. Escucha activamente en el nivel 4. Escucha activamente textos literarios y no literarios que contengan un vocabulario específico y variadas estructuras textuales. Infiere el significado de las palabras. Expresa y sostiene sus ideas y pensamientos con argumentos y utiliza técnicas verbales y no verbales. En el nivel 5, escucha activamente textos literarios y no literarios, documentos cotidianos, científicos y técnicos e ideológicos. Interpreta el sentido global del texto, considera la información del entorno sociocultural e infiere a partir del contexto. Elabora y expresa una visión personal del mundo, utilizando recursos expositivos, argumentativos y críticos. En el tema del dominio, comprensión de textos escritos, comprende varios tipos de textos literarios. En el nivel 1, comprende textos, imágenes, códigos, colores y formas y hace predicciones sobre textos cortos y simples. También expresa ideas simples y sobre textos. Nivel 2, comprende textos literarios, poéticos, narrativos y no literarios. Hace predicciones, identifica los elementos explícitos de información, la secuencia temporal y el sentido global del texto. Expresa ideas, consecuencias temporal y relaciona el contenido del texto con la realidad para emitir sus opiniones. En el nivel 3, comprende textos literarios, poéticos, narrativos y no literarios y también determina elementos implícitos. Expresa ideas con base de información comparada y formula planteamientos a partir de textos leídos. En el nivel 4, comprende textos literarios poéticos, conoce la superestructura de los textos narrativos, expresa, analiza y sintetiza, parafrasea e interpreta textos de información. En el nivel 5, comprende varios tipos de textos literarios de diversos géneros, como épico, narrativo, poéticos, dramáticos, didácticos y no literarios. También identifica los elementos literarios y estructurales presentes en diferentes tipos de texto. A su vez, analiza, establece relaciones, contraste e información sintetizada, jerarquiza y parafrasea e emite juicios críticos sobre textos completos.